Las cuevas siempre me han atraído con su silencio primigenio. Hay algo fascinante en esos laberintos de piedra, donde el tiempo se detuvo hace millones de años. Me llamo Sabeli Berger, tengo 32 años, y los últimos 8 los he dedicado a la espeleología. Mis amigos me llaman Sav, y mis colegas, simplemente Berg. Soy geólogo profesional, y hace tiempo que convertí mi pasión por la exploración subterránea de un pasatiempo en un modo de vida. La cueva Grozdevaya, en los Urales, no figuraba en la lista de lugares espeleológicos conocidos. Los lugareños hablaban de ella en voz baja, como un lugar donde era mejor no meterse. Precisamente esas historias siempre habían alimentado mi curiosidad. Después de 3 meses de preparación y recopilación de información, por fin obtuve todos los permisos necesarios para la expedición de investigación. Mi compañero, Timur Sarechny, con quien ya había recorrido varias cuevas, debía unirse a mí en 2 días. Pero yo, llevado por la impaciencia, decidí hacer un reconocimiento preliminar solo. Un error fatal, como resultó después. La mañana del 15 de junio amaneció sorprendentemente clara. El termómetro marcaba 17 grados, un tiempo ideal para el descenso. Revisé el equipo por tercera vez. Una cuerda principal de 200 metros, una de repuesto de 150, un arnés de seguridad, mosquetones, un descensor, una linterna frontal con 3 juegos de pilas de repuesto, una radio, un botiquín de primeros auxilios, provisiones para 4 días y 3 litros de agua. Todo estaba listo para una exploración segura. La entrada a la cueva era un estrecho pozo vertical que se perdía en la profundidad. Los lugareños lo llamaban la garganta. Después de asegurar la cuerda, comencé el lento descenso. Los primeros 20 metros el pozo era relativamente ancho, de unos 2 metros de diámetro. Las paredes, cubiertas de musgo húmedo, brillaban a la luz de la linterna. El aire se volvía más fresco y húmedo a cada metro de inmersión. A una profundidad de unos 50 metros, el pozo se estrechó hasta 1,5 metros, y luego se ensanchó en una pequeña gruta. Me detuve aquí para tomar las primeras notas y fotografías. La acústica era impresionante. Hasta mi susurro se reflejaba en las paredes con un eco múltiple. Después de tomar algunas fotos de las caprichosas estalactitas, continué el descenso. Los siguientes 30 metros resultaron ser los más complicados. El pozo serpenteaba, obligándome a maniobrar entre salientes rocosos. Mi respiración se hizo más fuerte y mi corazón latía más rápido por la tensión. Por fin, sentí que el pozo volvía a ensancharse y al cabo de unos minutos, mis pies tocaron una superficie sólida. Me encontré en una enorme sala subterránea cuyo techo se perdía en la oscuridad. El haz de la linterna no alcanzaba su altura, creando la ilusión de un espacio infinito sobre mi cabeza. Las paredes estaban cubiertas de caprichosas formaciones de calcita que recordaban a cascadas congeladas. En el centro de la sala había un pequeño lago subterráneo con agua cristalina. Estaba allí, fascinado por esta belleza intacta, cuando vi un estrecho pasaje al fondo de la sala. Después de comprobar la hora, eran alrededor de las 11 de la mañana, decidí explorar este pasaje antes de regresar a la superficie. Según mis cálculos, me quedaban unas 5 horas de luz diurna para regresar al coche con seguridad. El pasaje resultó ser un estrecho corredor que descendía gradualmente en un ángulo de unos 30 grados. Las paredes aquí eran lisas, pulidas por milenios de aguas subterráneas. Me movía con cuidado, haciendo marcas con tiza en las paredes y fotografiando cada giro importante para trazar un mapa. Después de unos 200 metros, el corredor se ensanchó bruscamente, revelando una segunda sala, más pequeña que la primera, pero no menos impresionante. Aquí no había lago, pero el suelo estaba salpicado de grandes cristales de cuarzo que brillaban a la luz de la linterna con miles de reflejos iridiscentes. Me moví con cuidado entre ellos, tratando de no dañar nada. En la esquina más alejada de la sala, vi otro pasaje, más estrecho que el anterior.
Algo en su forma me llamó la atención. Parecía casi artificial, como si lo hubieran excavado en la roca. Después de comprobar la hora, solo habían pasado 2 horas desde el inicio del descenso, decidí explorarlo también. Este pasaje era tan estrecho que tuve que quitarme la mochila y empujarla delante de mí. Arrastrándome a rastras, sentí cómo las protuberancias de piedra me arañaban la espalda, incluso a través del mono de protección. El aire aquí era notablemente más cálido y seco, lo cual parecía extraño a tal profundidad. Después de 15 minutos de agotador gateo, el pasaje terminó de repente y me encontré al borde de un pozo vertical que se perdía en la profundidad. El haz de la linterna no llegaba al fondo, disolviéndose en la oscuridad. Saqué el telémetro láser y lo apunté hacia abajo. El aparato marcó una profundidad de unos 80 metros. Era mucho más profundo de lo que esperaba encontrar en la exploración inicial. La prudencia sugería volver atrás y esperar a Timur para una exploración más exhaustiva. Pero la curiosidad, el motor eterno de todos los exploradores, resultó ser más fuerte. Decidí bajar, pero no hasta el fondo, solo lo suficiente para evaluar la estructura del pozo y los posibles pasajes siguientes. Después de asegurar la cuerda a una sólida saliente de roca y revisar 2 veces la seguridad, comencé el descenso. La cima era perfectamente circular, como si la hubiera perforado una broca gigantesca. Las paredes eran lisas, casi pulidas, sin las irregularidades y salientes típicas de las cuevas naturales. Esto reforzó aún más mi conjetura de que esta parte de la cueva podría haber sido creada artificialmente, tal vez por antiguos mineros. A una profundidad de unos 40 metros, observé un pasadizo lateral que se extendía horizontalmente. Deteniéndome, dirigí allí el haz de la linterna. El pasadizo era lo suficientemente ancho como para entrar de pie. Decidí explorarlo antes de continuar el descenso. Asegurando la cuerda para poder volver rápidamente al descenso, me adentré en el pasadizo. Resultó ser corto, de apenas unos 20 metros, y terminaba en una pequeña cámara con varias ramificaciones laterales. En las paredes de la cámara observé extraños símbolos grabados en la piedra. No se parecían a ningún alfabeto antiguo que conociera. Hice varias fotografías, pensando que tendría que mostrárselas a especialistas en escritura antigua. De vuelta en la cima, continué el descenso. A una profundidad de unos 70 metros, sentí una ligera vibración en la cuerda. Al principio pensé que mis propios movimientos causaban las oscilaciones, pero la vibración se intensificaba, incluso cuando me quedaba quieto. Y entonces lo oí. Un zumbido sordo y creciente que venía de alguna parte de arriba. El instinto de supervivencia se activó al instante. Empecé a ascender rápidamente, pero ya era demasiado tarde. Las primeras piedras empezaron a caer, primero pequeñas, luego cada vez más grandes. Una de ellas me golpeó en el hombro, provocando un dolor agudo. Aceleré el ascenso, trabajando desesperadamente con las manos. Y entonces ocurrió lo que más temía. Un estruendo ensordecedor resonó en la cima y una verdadera lluvia de piedras se desplomó desde arriba. Me pegué a la pared, tratando de protegerme de los escombros que caían. Algo pesado me golpeó en la cabeza. Incluso a través del casco sentí la fuerza del impacto. Se me nubló la vista, pero conseguí mantenerme consciente. Cuando el estruendo cesó, encendí la linterna, que milagrosamente permaneció intacta. Lo que vi hizo que se me encogiera el corazón. La parte superior de la cima estaba completamente bloqueada. El camino de regreso a la superficie estaba cortado. Colgaba de la cuerda, rodeado de absoluta oscuridad, consciente de que estaba atrapado a más de 100 metros bajo tierra. El aire a mi alrededor parecía haberse espesado y el frío se filtraba bajo el mono, a pesar de la ropa térmica. En ese momento pensé por primera vez que podría haber cometido un error fatal al emprender la exploración en solitario. Los primeros minutos después del derrumbe, los pasé aturdido, incapaz de creer lo que había ocurrido.
El silencio que siguió al estruendo de las piedras que caían parecía antinatural, opresivo. Colgaba de la cuerda, temiendo moverme, como si cualquier movimiento pudiera provocar un nuevo derrumbe. El haz de la linterna revelaba montones de piedras que bloqueaban completamente la cima a unos 10 metros por encima de mí. Mi primer pensamiento fue intentar despejar el derrumbe, pero un rápido análisis de la situación reveló la inutilidad de la empresa. Las piedras que bloqueaban la cima pesaban toneladas, y sin equipo especial era imposible moverlas. Además, cualquier intento podría provocar un nuevo derrumbe. Descendí con cuidado hasta el fondo de la cima para evaluar mi situación y las posibles vías de escape. El fondo era una plataforma relativamente plana de unos 5 metros de diámetro. A la luz de la linterna, observé varios pasadizos que se extendían en diferentes direcciones. Esto daba la esperanza de encontrar una salida alternativa. Lo primero que hice fue comprobar mi estado físico. El golpe en el hombro me había dejado un moretón doloroso, pero parecía que los huesos estaban intactos. La cabeza me zumbaba después del golpe, pero no encontré signos de conmoción cerebral. La mochila con el equipo básico había quedado en el estrecho pasadizo frente a la cima, pero llevaba puesto un cinturón de seguridad con una pequeña bolsa de emergencia. Saqué su contenido: una linterna frontal de repuesto con baterías Rasshitan y Nadvatsa Chetire Chasa Neprerevno Erabote, una radio de emergencia, un botiquín compacto, una barra energética, una cantimplora de medio litro con agua y una manta térmica de rescate hecha de papel de aluminio. No era mucho, pero sí lo suficiente para ganar tiempo. Encendiendo la radio, intenté contactar con la superficie. Como era de esperar, cientos de metros de roca bloqueaban completamente la señal. De todos modos, transmití un mensaje sobre mi situación, aunque sabía que las posibilidades de que lo recibieran eran insignificantes. El siguiente paso fue analizar la situación del aire. En los sistemas de cuevas cerrados, el oxígeno es un recurso finito, y su escasez puede convertirse en un problema antes que el hambre o la sed. Encendí una cerilla del equipo de emergencia y observé atentamente la llama. Ardía de manera uniforme, sin signos de extinción, lo que indicaba que había suficiente oxígeno. Esto significaba que en algún lugar existía una circulación de aire con la superficie, otro rayo de esperanza. Mi mirada se posó en el reloj. Era el comienzo del segundo día. Timur no debía llegar hasta pasado mañana, y solo entonces comenzarían las búsquedas. Teniendo en cuenta el tiempo necesario para organizar la operación de rescate, la ayuda real podría no llegar hasta dentro de 4 o 5 días como mínimo. Necesitaba aguantar al menos ese tiempo. Decidí explorar metódicamente todos los pasadizos que partían del fondo de la mina, buscando una posible salida o, al menos, un lugar donde esperar ayuda con una comodidad relativa. El primer pasadizo, que se dirigía hacia el norte, era el más ancho, aproximadamente 1 metro de diámetro. Lo marqué con tiza y avancé, intentando ahorrar energía de la linterna, encendiéndola solo para evaluar los tramos más complicados. El pasadizo se estrechaba gradualmente y, tras unos 30 metros, se volvió infranqueable para una persona de mi complexión. De vuelta en la mina, exploré el segundo pasadizo, que iba hacia el este. Era más estrecho que el primero, pero perfectamente transitable. Después de 15 metros de camino relativamente llano, descendía abruptamente formando un ángulo de unos 45 grados. Bajar allí sin cuerda era arriesgado, así que decidí dejarlo para una emergencia. El tercer pasadizo, el que iba hacia el sur, resultó ser el más prometedor. Era lo bastante ancho y alto como para caminar erguido, y presentaba evidentes signos de erosión hídrica. Eso significaba que allí había corrido un río subterráneo. Los ríos suelen encontrar salida a la superficie, y ese hecho me daba esperanzas. Avancé por el pasadizo sur, marcando cuidadosamente el camino con tiza y tomando notas en la libreta para no perderme en caso de bifurcaciones. El pasadizo serpenteaba, descendiendo gradualmente, pero seguía siendo transitable. Después de 200 metros, oí un débil sonido de agua cayendo. Otros 50 metros más adelante,
El pasadizo se ensanchó, revelando una pequeña gruta con un arroyo subterráneo que manaba de la pared y desaparecía por una estrecha grieta en el suelo. El agua era cristalina y fría. Llené la cantimplora, pensando que el problema de la sed, al menos, estaba resuelto. Tras inspeccionar la gruta, descubrí que el único camino posible era a través de la estrecha grieta por la que se filtraba el agua. Era demasiado pequeña para una persona. El camino en esa dirección estaba cerrado. Regresé a la mina, sintiendo una creciente inquietud. 2 de los 3 pasadizos eran callejones sin salida, y el tercero era potencialmente peligroso. Pero no había otra opción. Tenía que explorarlo también. Para descender por el pasadizo este, decidí usar la cuerda que me quedaba. Asegurando un extremo a una saliente de la roca, comencé un descenso cauteloso. El pasadizo resultó ser más largo de lo que había supuesto, descendiendo en espiral. Tras unos 40 metros, se niveló y pronto me condujo a otra sala subterránea. Esta sala era considerablemente mayor que las anteriores. El haz de luz de la linterna no alcanzaba la pared opuesta, disolviéndose en la oscuridad. El suelo estaba sembrado de fragmentos de roca, y del techo colgaban imponentes estalactitas. En el centro de la sala había un pequeño lago de aguas oscuras, del que partían varios pasadizos. Decidí establecer aquí un campamento temporal. El lugar era relativamente seco, con acceso a agua y lo suficientemente espacioso como para no sentir claustrofobia. Utilizando piedras, construí una pequeña plataforma para no tumbarme sobre el frío suelo y extendí la manta térmica. Solo ahora, cuando la adrenalina empezaba a remitir, sentí lo cansado que estaba. Los músculos me dolían por la tensión, y la cabeza me palpitaba con un dolor sordo. Decidí descansar unas horas antes de seguir explorando los pasadizos que partían de la sala. Apagando la linterna para ahorrar batería, me sumergí en la absoluta oscuridad. Nunca antes había experimentado una oscuridad semejante. Era palpable, opresiva, como una sustancia física. El silencio ensordecedor solo se veía interrumpido por el sonido de las gotas que caían en el lago con una regularidad esporádica e hipnótica. Tumbado en la oscuridad, analicé mi situación. Era grave, pero no desesperada. Tenía acceso a agua, una pequeña reserva de comida, y me encontraba relativamente seguro. El principal problema era encontrar una salida o aguantar hasta que llegara la ayuda. Timur conocía mis planes y la ruta. Cuando no volviera ni me pusiera en contacto, daría la alarma. Dada mi reputación en la comunidad espeleológica, se organizaría una operación de búsqueda rápida y profesional. Solo tenía que aguantar y mantener la claridad mental. Intenté dormirme, pero los pensamientos me daban vueltas en la cabeza, impidiéndome relajarme. ¿Y si el derrumbe hubiera cambiado por completo la configuración de la cueva y los rescatadores no pudieran encontrar el camino hacia mí? ¿Y si las reservas de oxígeno en este sistema cerrado fueran limitadas? Y sí. Detuve ese torrente de pensamientos, consciente de que el pánico era el peor enemigo en mi situación. En lugar de eso, me concentré en la respiración, inhalando y exhalando lentamente, como me había enseñado el instructor de supervivencia. Poco a poco, la tensión desapareció y me sumí en un sueño intranquilo. Me desperté con frío. La manta térmica conservaba el calor corporal, pero el aire húmedo de la cueva se filtraba por debajo, provocándome escalofríos. Sin tener ni idea de la hora que era en esta eterna oscuridad, miré el reloj. Habían pasado unas 6 horas. Me había permitido descansar demasiado. Encendiendo la linterna, eché un vistazo a mi alrededor. La sala tenía el mismo aspecto que antes de dormirme, pero mis ojos, descansados de la luz brillante, ahora distinguían detalles que antes no había notado. En la pared del fondo se veían unos dibujos o símbolos parecidos a los que había visto en el pasadizo lateral de la mina superior. La curiosidad pudo más, y me acerqué para examinarlos. Los símbolos estaban grabados en la roca
y parcialmente ocultos por coladas de calcita, lo que daba fe de su antigüedad. Recordaban a representaciones primitivas de personas, animales y algunas figuras geométricas. Una agrupación de símbolos en particular captó mi atención, mostrando, según me pareció, un esquema de la cueva. Si mi interpretación era correcta, este esquema indicaba la existencia de un pasaje que conducía a la superficie a través de la parte noroeste de la sala. Animado por este descubrimiento, inspeccioné minuciosamente la dirección indicada. Al principio no encontré nada, pero luego divisé una estrecha grieta, parcialmente oculta tras una protuberancia de la roca. La grieta era lo suficientemente ancha como para que pudiera colarse una persona. Decidí explorarla después de comer algo. Dividiendo una barrita energética en 3 partes iguales, me comí una, acompañándola con agua del lago. El sabor me pareció celestial tras muchas horas de inanición. Reuniendo el equipo mínimo, me dirigí hacia la grieta. Resultó ser más estrecha de lo que parecía, y tuve que deslizarme de lado, arriesgándome a quedarme atascado. Después de varios metros de penoso avance, la grieta se ensanchó hasta convertirse en un estrecho corredor por el que se podía caminar agachado. El corredor ascendía gradualmente, lo que reforzó mi esperanza de que pudiera conducir a la superficie. Al cabo de unos 100 metros, sentí una ligera corriente de aire. Otra señal alentadora. Continuando el ascenso, observé que las paredes del corredor cambiaban. Si antes era roca sólida, ahora aparecían evidentes rastros de labrado. Alguien había ensanchado este pasaje en la antigüedad. Posiblemente se trataba de una galería minera que conducía a la salida. Mi corazón latió más rápido por la excitación. ¿Habría encontrado el camino a la salvación? Acelerando el paso, en la medida en que lo permitía la estrechez del pasaje, avancé hasta que me topé con un callejón sin salida. El haz de la linterna reveló en la oscuridad una pared maciza de roca derrumbada. El antiguo pasaje había quedado bloqueado, posiblemente hacía muchos siglos. La decepción fue tan intensa que me arrodillé, incapaz de contener la desesperación. Permanecí inmóvil durante unos minutos, dejando que las emociones aflorasen. Luego, armándome de valor, comencé a examinar metódicamente el derrumbe, buscando cualquier posibilidad de avance. Las piedras estaban densamente comprimidas, pero entre algunas de ellas se veían pequeños orificios por los que pasaba el aire. Esto significaba que detrás del derrumbe existía un espacio conectado con la superficie u otras partes del sistema de cuevas. Si pudiera ampliar uno de estos orificios. Empecé a extraer con cuidado las piedras del derrumbe, tratando de no alterar su estabilidad general. El trabajo era lento y peligroso. Cada piedra movida amenazaba con provocar un nuevo derrumbe. Después de una hora de trabajo extenuante, logré crear un orificio lo suficientemente grande como para introducir la mano y parcialmente la cabeza. Dirigiendo la linterna hacia el agujero, vi que detrás del derrumbe realmente había una continuación del corredor. Pero la distancia entre las piedras era demasiado pequeña para colarse por completo. Se necesitarían días de trabajo para despejar el pasaje, y yo no tenía ni las herramientas ni el tiempo para ello. Con el corazón apesadumbrado, regresé a la sala principal. Después de explorar varios otros pasajes, descubrí que todos ellos terminaban en callejones sin salida o se volvían demasiado estrechos para pasar después de varias decenas de metros. La realidad de mi situación se hacía cada vez más evidente. Estaba atrapado en este sistema subterráneo, sin una salida clara a la superficie. Mi única esperanza era que los rescatistas encontraran la manera de llegar hasta mí antes de que se agotaran mis recursos. Decidí volver a la mina donde había ocurrido el derrumbe. Allí había más posibilidades de que me encontraran cuando comenzaran las labores de búsqueda. Recogiendo mis escasas pertenencias, me puse en camino de regreso, dejando marcas claras en las paredes. El regreso a la mina llevó más tiempo de lo que esperaba. El cansancio y el estrés ralentizaban mis movimientos, y los pensamientos se volvían cada vez más sombríos. Cuando finalmente llegué al lugar del derrumbe, me sentí aún más aislado, mirando la impenetrable pared de piedra sobre mi cabeza.
Me acomodé en el fondo de la mina, apoyando la espalda contra la pared. Apagué la linterna para ahorrar baterías, sumergiéndome de nuevo en la absoluta oscuridad. El frío de la cueva me calaba hasta los huesos, a pesar de la manta térmica. En algún lugar goteaba agua, contando los segundos de mi cautiverio. En ese momento, por primera vez, me di cuenta realmente de la gravedad de mi situación. Estaba atrapado en lo profundo de la tierra, con una reserva mínima de comida, una fuente de luz limitada y sin un camino evidente hacia la salvación. Y lo más aterrador, empezaba a sentir que el aire se volvía más pesado, como si con cada inhalación quedase menos. Si se trataba de una real falta de oxígeno o simplemente de una jugada de mi imaginación desatada, no lo sabía. Pero la sensación de asfixia se hacía cada vez más evidente, provocando ataques de pánico que cada vez me costaba más controlar. Cerré los ojos, aunque en la oscuridad circundante no tenía ninguna importancia, e intenté calmar mi respiración. La idea de que podía morir allí mismo, en aquella oscuridad fría, lejos de la luz del sol y de la gente, se me antojó por primera vez una posibilidad real, no una amenaza abstracta. El tiempo en la cueva transcurría de forma diferente. Sin la luz del sol, sin el cambio entre el día y la noche, sin los referentes habituales de la vida humana, las horas en mi muñeca parecían un artefacto carente de sentido. Indicaban que habían pasado 27 horas desde el derrumbe, pero mi percepción interna del tiempo se había distorsionado por completo. A veces, los minutos se dilataban hasta la eternidad. Otras, las horas pasaban volando. Decidí establecer una rutina para no perder la cabeza y estructurar el tiempo. Cada día lo dividía en 3 periodos de 8 horas. Actividad, descanso y sueño. Durante el periodo de actividad, exploraba la cueva, buscaba posibles salidas, recogía agua y tomaba notas en el cuaderno. Durante el descanso, permanecía sentado en la oscuridad, ahorrando las baterías de la linterna, reflexionaba o meditaba. El periodo de sueño era el más difícil. Las pesadillas me acosaban en cuanto cerraba los ojos. En el segundo día de cautiverio, regresé a la gran sala con el lago y decidí convertirla en mi base. Allí hacía más calor que en la mina y el acceso al agua era constante. Improvisé una cama más confortable con piedras planas cubiertas de musgo que había encontrado cerca del agua. Racionaba la comida con suma cautela. Me quedaban 2/3 de la barrita energética y decidí estirarla 4 días más, comiendo un trocito diminuto una vez al día. El hambre se convirtió en mi compañera constante, pero aprendí a ignorar sus rugidos, concentrándome en problemas más apremiantes. El agua era un recurso menos crítico. El lago en la sala y el arroyo en el pasaje sur me proporcionaban agua potable limpia. Incluso descubrí una pequeña colonia de hongos luminiscentes cerca del lago que emitían un débil resplandor azulado, suficiente para distinguir las siluetas de los objetos cercanos sin usar la linterna. En el tercer día, decidí examinar con más detenimiento los símbolos de la pared de la sala. Estudiar los antiguos dibujos mantenía mi mente ocupada, distrayéndome de los pensamientos sombríos sobre la desesperación de la situación. Dibujaba los símbolos en el cuaderno, tratando de encontrar en ellos un sistema o un significado. Uno de los dibujos me llamó especialmente la atención. Representaba una figura humana de pie en el centro de círculos concéntricos. Del círculo exterior partían líneas en diferentes direcciones. Algunas terminaban en callejones sin salida, otras se unían a círculos más pequeños. Cuanto más estudiaba el dibujo, más me convencía de que se trataba de un esquema del sistema de cuevas. Si mi conjetura era correcta, yo me encontraba en uno de los círculos pequeños, conectado con la sala central. Y lo más importante, una de las líneas, la que iba hacia el noroeste, no terminaba en un callejón sin salida, sino que salía del círculo exterior. Esto podía significar que existía una salida que aún no había descubierto. Lleno de renovada esperanza, empecé a explorar sistemáticamente la parte noroeste de la sala,
golpeando las paredes en busca de pasadizos ocultos. Después de varias horas de búsqueda, estaba a punto de rendirme cuando noté una pequeña hendidura junto al suelo, parcialmente oculta por una estalagmita. Agachándome, dirigí el haz de la linterna a la hendidura y vi que se ensanchaba, formando un pasadizo lo suficientemente grande como para gatear. El corazón me latió más rápido por la excitación. Podría ser el camino a la salvación, mostrado en el antiguo mapa. No dudé en ponerme boca abajo, preparándome para introducirme en el estrecho orificio. El pasadizo era tan estrecho que tuve que arrastrarme, usando solo la fuerza de los brazos para avanzar. Cada movimiento era difícil, y las afiladas protuberancias de la roca me arañaban la piel, incluso a través del mono. Después de 15 metros angustiosos, el pasadizo empezó a ensancharse y pronto pude ponerme a gatas. 10 metros más adelante, el orificio me condujo a un nuevo corredor, lo suficientemente alto como para caminar erguido. Las paredes aquí eran diferentes, no roca natural, sino superficies claramente trabajadas por manos humanas. Me encontraba en un túnel artificial, posiblemente una antigua mina. El corredor tenía una ligera pendiente ascendente, lo que reforzó mi esperanza. Avanzaba rápido, ignorando el cansancio y el mareo por el hambre. Después de 200 metros, el corredor se dividía en dos ramales. Sin poder determinar cuál de ellos conducía a la salida, elegí el de la derecha, marcando la bifurcación con tiza para orientarme. El corredor de la derecha serpenteaba, estrechándose gradualmente, y después de 100 metros terminaba en un derrumbe. Decepcionado, regresé a la bifurcación y me dirigí por el corredor de la izquierda. Este camino resultó ser más prometedor. El corredor se ensanchaba y la pendiente ascendente se hacía más pronunciada. Después de 300 metros, sentí una ligera corriente de aire. Al principio apenas perceptible, se hacía cada vez más notoria con cada paso. Era una corriente de aire, la señal inequívoca de una conexión con la superficie. Acelerando el paso, casi corría por el corredor cuando de repente sentí un mareo. Unas manchas negras me nublaron la vista y me vi obligado a detenerme, apoyándome contra la pared. El agotamiento, el hambre y el estrés estaban haciendo mella. Respiré hondo varias veces, tratando de reponerme. Cuando el mareo remitió un poco, continué mi camino, pero más despacio, dosificando cuidadosamente mis fuerzas. La corriente de aire se hacía cada vez más fuerte, trayendo consigo un olor que no percibía desde hacía días. El olor a tierra viva y plantas. El corredor hizo el último giro y lo vi. Una luz tenue al frente. No era la luz brillante del sol, sino más bien un débil resplandor crepuscular, pero después de días en absoluta oscuridad, hasta eso me pareció cegador. Venciendo la debilidad, aceleré el paso, casi corriendo hacia la fuente de luz. Y entonces me esperaba una nueva decepción. Lo que había tomado por una salida resultó ser solo un pequeño agujero en el techo del corredor, demasiado pequeño para que una persona pudiera pasar a través de él. A través de este orificio entraba luz y aire fresco, pero no podía servir como vía de escape. Me desplomé de rodillas, incapaz de contener las lágrimas de desesperación. Tan cerca de la superficie, y sin embargo, inalcanzablemente lejos. A través del agujero, podía ver un trozo de cielo y las copas de los árboles meciéndose con el viento. La libertad estaba literalmente a unos metros sobre mi cabeza, pero inaccesible. Recobrando la compostura, comencé a evaluar la situación de manera más racional. El agujero significaba que estaba relativamente cerca de la superficie. Si existía una conexión con el mundo exterior, podría haber otras, tal vez lo suficientemente grandes como para pasar. Decidí continuar explorando el corredor, con la esperanza de encontrar una salida más adecuada. Sin embargo, después de 50 metros, el camino estaba bloqueado de nuevo por un derrumbe. De vuelta en el agujero, intenté ampliarlo, trabajando con las manos desnudas. Las piedras cedían con dificultad, y cada esfuerzo me robaba fuerzas preciosas.
Después de 1 hora de intentos infructuosos, me di cuenta de la inutilidad de esta tarea. Sin herramientas, era imposible ampliar el agujero, pero podía usarlo de otra manera. Sacando la radio de mi bolsa de emergencia, la levanté lo más cerca posible del agujero y la encendí a máxima potencia. Si estaba lo suficientemente cerca de la superficie, existía la posibilidad de que la señal pasara. SOS. Aquí Sabeli Berger, espeleólogo. Estoy atrapado en la cueva Grosdevalla después de un derrumbe. Me encuentro a unos 200 metros al noroeste del pozo de entrada. Si alguien escucha este mensaje, por favor, retransmitir al servicio de rescate. Repito, SOS, Sabeli Berger. Repetí este mensaje una y otra vez, hasta que la batería de la radio empezó a agotarse. Luego la apagué, reservando la carga para reintentarlo. Las posibilidades de que alguien escuchara mi llamada eran mínimas, pero era al menos una esperanza. De vuelta en mi campamento en la gran sala, me sentía exhausto tanto física como emocionalmente. El hambre se había convertido en un dolor constante en el estómago, y la debilidad dificultaba cada vez más mis movimientos. Comí el último trozo de barra energética, bebiéndolo con agua del lago. Esa noche, si es que se puede hablar de noche en la oscuridad eterna de la cueva, dormí inquieto, atormentado por pesadillas de laberintos infinitos y piedras que caían. Me desperté con una extraña sensación. Me pareció oír voces. Al principio pensé que eran alucinaciones por el agotamiento, pero los sonidos no desaparecían, haciéndose a veces más fuertes, a veces más débiles, como el eco de una conversación lejana. Me incorporé de un salto, sin dar crédito a mis oídos, y empecé a escuchar atentamente, tratando de determinar la dirección. Los sonidos provenían del pasillo noroeste, el mismo donde había encontrado el agujero que conectaba con la superficie. Agarrando la linterna, corrí hacia allí, sin prestar atención al mareo ni a la debilidad. Al llegar al lugar del agujero, me quedé paralizado, conteniendo el aliento. Las voces se hicieron más claras. Eran realmente voces humanas que venían de arriba. Alguien estaba allí, en la superficie. ¡Estoy aquí! ¡Ayuda!, grité con todas mis fuerzas, dirigiendo el haz de la linterna hacia el agujero para llamar la atención. Las voces de arriba cesaron de repente, y entonces oí pasos que se acercaban. El rostro de alguien apareció en el agujero, oscureciendo la luz que entraba. ¿Hay alguien ahí abajo?, resonó una voz masculina. Sí, estoy aquí. Sabeli Berger, espeleólogo. Estoy atrapado después de un derrumbe. Mi voz temblaba de emoción. Aguanta, amigo. Estamos llamando a los rescatistas. ¿Estás herido? No, pero llevo aquí 4 días, sin comida, solo con agua. El agujero es demasiado pequeño para salir. Entendido. Los rescatistas ya te están buscando desde la entrada principal. Nosotros estábamos en una misión de reconocimiento. Oímos tu señal de radio. Aguanta, la ayuda está en camino. Me desplomé de rodillas, incapaz de contener las emociones. Me habían encontrado. La ayuda estaba realmente en camino. Mi desesperado mensaje de radio no había caído en saco roto. ¿Cómo me habéis encontrado?, pregunté cuando me tranquilicé un poco. Tu compañero dio la voz de alarma cuando no regresaste a la hora prevista. La operación de rescate lleva en marcha un día. Estábamos revisando la zona alrededor de la cueva cuando oímos tu señal. Pura suerte que estuviéramos lo suficientemente cerca. Gracias, simplemente gracias. Era todo lo que podía decir. No des las gracias antes de tiempo. Todavía tendrás que esperar un poco. El grupo principal está intentando quitar el derrumbe en el pozo principal, pero llevará tiempo. Y este agujero es demasiado pequeño para sacarte. Lo entiendo. Aguantaré. Simplemente, no os vayáis, por favor. No nos iremos. Uno de nosotros se quedará aquí hasta que llegue ayuda. Toma, esto debería servir.
A través del agujero bajaron una cuerda delgada con un pequeño paquete atado al extremo. Dentro encontré una chocolatina, una botella de agua y un pequeño radiotransmisor. Come poco a poco, no te lo tragues de golpe. Después de tanto tiempo sin comer, el estómago podría no tolerarlo. El transmisor está sintonizado con la frecuencia de los rescatistas. Se pondrán en contacto contigo en breve. Asentí agradecido, aunque no estaba seguro de que mi interlocutor pudiera ver el gesto a través del pequeño agujero. Con cuidado, mordisqueé un trocito de chocolate y sentí cómo la boca se me llenaba de saliva. El sabor era increíble después de días de inanición. El radiotransmisor cobró vida y escuché la voz clara del coordinador de la operación de rescate. Sabeli, habla Mijail Korneev, jefe del equipo de rescate. Conocemos tu ubicación. El equipo está trabajando para despejar la entrada principal, pero es un proceso complicado. Calculamos que necesitaremos unas 12 horas más. ¿Cómo te encuentras? Bien, ahora que sé que viene ayuda. Un poco débil por el hambre, pero en general mi estado es estable. Entendido. Queremos que sigas en contacto. Ahorra batería. Enciende el transmisor cada hora durante 5 minutos para hacer una comprobación. Si te sientes peor, avisa inmediatamente. Recibido. Gracias. A todos. Apagué el transmisor para ahorrar batería y me apoyé en la pared, sintiendo cómo la tensión de los últimos días empezaba a ceder. El rescate ya no era una esperanza abstracta, sino una realidad que se avecinaba. Decidí regresar al salón principal para recoger mis escasas pertenencias y prepararme para la evacuación. Al caminar por el pasillo, me sentía diferente. Cada paso era un paso hacia la libertad, no un vagabundeo en un laberinto sin fin. De vuelta en el salón con el lago, observé por última vez los antiguos símbolos de la pared. Me habían conducido a la salvación, indicándome el camino hacia el agujero que conectaba con la superficie. ¿Quién sabe cuántos misterios más ocultaba esta cueva? ¿Cuántas historias estaban escritas en sus paredes? Después de recoger mis míseras posesiones, me dirigí de nuevo hacia el agujero, donde me esperaba la conexión con el mundo exterior. Allí me acomodé, consumiendo con parsimonia el chocolate y el agua, conservando fuerzas para el inminente rescate. Cada hora encendía el transmisor y recibía actualizaciones sobre el progreso de la operación de rescate. El trabajo avanzaba más lentamente de lo previsto debido a la inestabilidad de la roca, pero se avanzaba. En los intervalos entre las sesiones de comunicación, reflexionaba sobre lo que había vivido. El miedo a la muerte que había experimentado en los primeros días de encierro se había transformado en una profunda conciencia de la fragilidad de la existencia humana y, al mismo tiempo, de la asombrosa capacidad del hombre para sobrevivir. Pensaba en lo rápido que nuestra mente se adapta incluso a las condiciones más extremas, a la oscuridad perpetua, al frío constante, a la soledad, y en lo delgada que es la línea entre el pánico, que conduce a la perdición, y el análisis tranquilo, que abre el camino hacia la salvación. El tiempo pasaba lentamente, pero ahora era una espera con esperanza, no con desesperación. Cada minuto me acercaba al momento en que volvería a ver la luz, a sentir el calor en la piel, a respirar aire fresco a pleno pulmón. 10 horas después de establecer el contacto, el radiotransmisor cobró vida fuera de lo programado. Sabeli, tenemos buenas noticias. Hemos atravesado el derrumbe principal y estamos en la parte superior del pozo. Calculamos que llegaremos a ti en 2 o 3 horas. Aguanta, es la recta final. Entendido. Estoy preparado y esperando. Gracias por todo lo que están haciendo. Estas últimas horas de espera fueron, quizás, las más largas de mi vida. A pesar del cansancio, no podía dormirme, escuchando cada sonido, esperando oír los pasos de los rescatistas que se acercaban. Y finalmente, los oí. Un sonido lejano de voces y movimiento que venía de las profundidades de la cueva. Se hicieron cada vez más fuertes, hasta convertirse en pasos claros y conversaciones por radio. El haz de una potente linterna atravesó la oscuridad del pasillo y vi al primer rescatista,
una figura alta con equipo de protección que se movía en mi dirección. ¿Sabeli Berger? Servicio de rescate del Ministerio de Situaciones de Emergencia. Hemos venido a sacarte de aquí. Intenté levantarme, pero las piernas me fallaron por la debilidad y la emoción. El rescatista me agarró rápidamente, sujetándome por los hombros. Cuidado, no te apresures. Revisaremos tu estado antes de movernos. El segundo rescatista, que le seguía, resultó ser un médico. Me examinó rápidamente, me tomó el pulso, la presión y el nivel de oxígeno en sangre. Deshidratación moderada, agotamiento, pero en general, el estado es estable. Podemos transportarte después de una pequeña rehidratación. Me dieron a beber una solución especial de electrolitos que me dio fuerzas casi al instante. Luego me ayudaron a ponerme ropa de abrigo adicional y un sistema de seguridad para la subida. El camino hacia arriba está despejado, pero sigue siendo inestable. Iremos despacio, tomando todas las precauciones. ¿Estás listo? Asentí, sin confiar en mi voz. Sujetado a ambos lados por los rescatistas, comencé el largo camino hacia la superficie. Avanzábamos por pasillos y corredores, algunos de los cuales había explorado yo mismo, mientras que otros me resultaban desconocidos. Los rescatistas habían abierto nuevos caminos entre los escombros. La subida por el pozo, donde se había producido el derrumbe inicial, fue el tramo más complicado. La roca aún era inestable y cualquier movimiento podía provocar nuevos desprendimientos. Los rescatistas trabajaron con una profesionalidad asombrosa, garantizando la seguridad de cada paso. Cuando alcanzamos la parte superior del pozo, pude ver el trabajo colosal que habían realizado los rescatistas para llegar hasta mí. Habían excavado un verdadero túnel a través de toneladas de roca derrumbada, reforzándolo con puntales de madera. Los últimos metros de ascenso a la superficie los recorrí con el corazón latiendo a 1000 por hora. Y, por fin, la vi. El cielo abierto, salpicado de estrellas. Era noche cerrada, pero para mí era la luz más brillante que jamás había visto. Me recibieron con aplausos del equipo de rescate y un fuerte abrazo de Timur, que no pudo contener las lágrimas al verme con vida. Los sanitarios me envolvieron de inmediato en una manta térmica y comenzaron una revisión más exhaustiva, preparándose para el traslado al hospital. Pero antes de permitir que me llevaran, pedí un minuto. Me alejé unos pasos y me quedé simplemente de pie, mirando el cielo estrellado, aspirando el aire fresco de la noche, sintiendo la ligera brisa en mi rostro. Después de días en una prisión subterránea, estas simples sensaciones me parecían un lujo increíble. En ese momento comprendí que nunca más daría por sentados los sencillos placeres de la vida: la luz del sol, el aire fresco, los espacios abiertos. La cueva sin salida me había enseñado a valorar lo que la mayoría de la gente ni siquiera percibe en el ajetreo diario. Los sanitarios me pidieron insistentemente que me acostara en la camilla, y no puse objeciones. El agotamiento hacía mella, y la adrenalina que me había mantenido en pie durante las últimas horas comenzaba a remitir. Mientras me sumergía en un duermevela durante el traslado al helicóptero que me esperaba, pensaba en que esa cueva me había cambiado para siempre. Salí de ella siendo otra persona, más consciente, más agradecido por cada respiración, por cada rayo de luz. La cueva sin salida, paradójicamente, me había abierto una vía hacia una comprensión más profunda de la vida y de mí mismo. Una luz brillante me lastimaba los ojos, incluso a través de los párpados cerrados. Después de días en la más absoluta oscuridad, hasta la tenue iluminación de la habitación del hospital me parecía cegadora. Abrí los ojos lentamente, acostumbrándome a la luz, y vi un gotero conectado a mi mano, monitores que controlaban mis constantes vitales y a Timur durmiendo en una silla. El intento de incorporarme provocó un dolor agudo en todo el cuerpo. Cada músculo, cada articulación protestaba contra el movimiento. Mi gemido despertó a Timur,
que se levantó de un salto y se acercó a la cama. —Sav, has despertado. ¿Cómo te encuentras? Su rostro, normalmente impasible, expresaba una sincera preocupación. Como si me hubiera atropellado un camión. Mi voz era ronca y débil. ¿Cuánto tiempo llevo aquí? Casi 2 días. Los médicos te han inducido al sueño con medicamentos para que el cuerpo pudiera recuperarse. Tienes una grave deshidratación, agotamiento, múltiples contusiones y abrasiones, una leve conmoción cerebral por un golpe en la cabeza durante el derrumbe. Intenté sonreír, pero hasta eso requería un esfuerzo. Suena mejor de lo que me siento. Timur sirvió agua de una jarra y me ayudó a beber unos sorbos. El agua corriente me pareció un néctar divino. Los médicos dicen que has tenido una suerte increíble. La mayoría de la gente no sobrevive 5 días en esas condiciones. Has perdido casi 7 kilos de peso. No es la dieta más eficaz. Intenté bromear, pero Timur no sonrió. No es gracioso, Sav. Pensábamos que te habíamos perdido. Cuando llegué y no te encontré en el campamento, y luego vi que tu coche seguía aparcado junto al sendero. Nunca en mi vida he tenido tanto miedo. En silencio, le apreté la mano. Las palabras parecían insuficientes para expresar mi gratitud por el hecho de que no se hubiera rendido, de que hubiera organizado la búsqueda, de que hubiera creído en mi capacidad de sobrevivir. Entró en la habitación un médico, un hombre de mediana edad con una mirada penetrante y un rostro cansado. Me alegro de verle consciente, señor Berger. Soy el doctor Kaigorodov, su médico de cabecera. ¿Cómo se encuentra? Debilidad, dolor en todo el cuerpo. Me estalla la cabeza, respondí con sinceridad. Es lo esperado. Su organismo ha sufrido un estrés muy fuerte. Deshidratación, inanición, hipotermia, falta de oxígeno en un espacio cerrado. Cualquiera de estos factores es suficiente para socavar gravemente la salud. Y usted los ha experimentado todos a la vez. El doctor me examinó las pupilas, el pulso, me auscultó los pulmones. Sin embargo, sus indicadores están mejorando. Si sigue así, en 3 o 4 días podremos darle el alta. Pero la recuperación total llevará semanas, quizás meses, especialmente la psicológica. Quise objetar que psicológicamente estaba bien, pero comprendía que no era del todo cierto. Incluso ahora, en la seguridad de la habitación del hospital, no me abandonaba la sensación de encierro, de oscuridad opresiva, de falta de aire. Le enviaré a un psicólogo especializado en estrés postraumático. Es un protocolo estándar para personas que han pasado por situaciones similares, añadió el médico, como si leyera mis pensamientos. Tras la marcha del doctor, Timur me contó los detalles de la operación de rescate. Cuando llegó el día acordado y no me encontró, enseguida dio la voz de alarma. Teniendo en cuenta mi reputación como espeleólogo experimentado y prudente, mi desaparición parecía una señal inquietante. La operación de búsqueda comenzó ese mismo día. Los rescatistas encontraron mis marcas en la parte superior de la cueva y rastros del derrumbe. Empezaron a despejar, pero el trabajo avanzaba lentamente debido a la inestabilidad de la roca. Paralelamente, se organizaron grupos de búsqueda para inspeccionar el área alrededor de la cueva, buscando entradas alternativas o indicios de un sistema subterráneo. Uno de esos grupos oyó mi señal de radio, transmitida a través de un pequeño agujero que conectaba con la superficie. Esto permitió determinar con precisión mi ubicación y acelerar la operación de rescate. No te imaginas el alivio que fue oír que estabas vivo. La voz de Timur se quebró. Cuando los rescatistas dijeron que habían establecido contacto contigo, literalmente me desplomé de rodillas. Mientras escuchaba su relato, me daba cuenta de lo cerca que había estado de la muerte. Si no hubiera sido por el descubrimiento fortuito de los antiguos símbolos en la pared, si no hubiera sido por la decisión de explorar la dirección que indicaban, si no hubiera sido por el agujero que conectaba con la superficie. La cadena de coincidencias y decisiones que condujeron al rescate
Parecía casi increíble. ¿Y qué pasa con la cueva?, pregunté cuando Timur terminó su relato. Cerrada al público. Después de tu rescate, hubo otro derrumbe, mayor que el anterior. Los geólogos dicen que todo el sistema es inestable y podría derrumbarse por completo en cualquier momento. Sentí una extraña mezcla de decepción y alivio. Por un lado, la cueva ocultaba muchos enigmas arqueológicos que ahora quedarían sin explorar. Por otro, la idea de que alguien más pudiera encontrarse en una trampa similar era insoportable. En los días siguientes, recuperé lentamente mis fuerzas. Los médicos aumentaron gradualmente la cantidad y las calorías de mi dieta, ayudando a mi cuerpo a adaptarse después de un largo periodo de inanición. Un fisioterapeuta trabajó con mis músculos, que se habían atrofiado tras días de inmovilidad y agotamiento. Pero lo más difícil fue trabajar con el psicólogo. La doctora Elena Stern, una mujer baja con ojos atentos y una voz suave, me ayudó a comprender las consecuencias emocionales de lo que había vivido. Lo que está experimentando se llama reacción aguda al estrés, explicó en nuestra primera sesión. Pesadillas, flashbacks, ansiedad en espacios confinados, mayor sensibilidad a la oscuridad. Todas estas son reacciones normales a una situación anormal. Le conté los momentos más difíciles en la cueva. La primera vez que me di cuenta de que estaba atrapado, la creciente sensación de asfixia, los momentos de desesperación en los que estuve a punto de rendirme. En situaciones de supervivencia, la psique humana atraviesa etapas predecibles, dijo la doctora Stern. Shock y negación, ira y negociación, depresión y, finalmente, aceptación. Has pasado por todas estas etapas en muy poco tiempo, y eso ha dejado cicatrices emocionales que hay que curar. Trabajamos en técnicas de control de la ansiedad, en replantear la experiencia vivida no como un trauma, sino como una prueba que había superado con éxito. Poco a poco, las pesadillas se hicieron menos frecuentes y los ataques de pánico al apagar la luz, más leves. En mi cuarto día en el hospital, me visitó el jefe de la operación de rescate, Mikhail Kornev, un hombre alto, en buena forma, de unos 50 años, con un rostro curtido por el viento y ojos penetrantes, irradiaba la serena confianza de una persona acostumbrada a tomar decisiones en situaciones críticas. Demostró una resistencia e ingenio excepcionales, dijo tras un breve saludo. La mayoría de la gente en una situación así entra en pánico y muere en el primer día. No tenía elección, respondí. El pánico significaba la muerte. Mikhail asintió con comprensión. Eso es precisamente lo que diferencia a los supervivientes de los que perecen. La capacidad de controlar el miedo y tomar decisiones racionales incluso en las condiciones más extremas. Me preguntó sobre los detalles de mi estancia en la cueva, los pasadizos encontrados, los antiguos símbolos en las paredes, la estructura del sistema subterráneo. Le conté todo lo que recordaba, incluida la suposición de que parte de la cueva podría haber sido creada artificialmente, posiblemente por antiguos mineros. Eso coincide con nuestros hallazgos, dijo Mikhail. Durante la limpieza del derrumbe, encontramos fragmentos de herramientas antiguas y cerámica. Los arqueólogos los datan en la Edad de Bronce, hace unos 3.500 años. Parece que esta cueva fue un lugar de extracción de mineral o un lugar ritual. Es una lástima que no se pueda seguir investigando debido a la inestabilidad, suspiré. La seguridad es lo primero, dijo Mikhail con firmeza. Pero quizás, dentro de unos años, cuando la roca se estabilice, los arqueólogos podrán volver allí con las debidas precauciones. Antes de marcharse, me estrechó la mano y me dijo: cuando se recupere por completo, venga a vernos. Gente con tu experiencia y habilidades de supervivencia es necesaria en el servicio de rescate. Al quinto día, los médicos me permitieron dar un breve paseo por los terrenos del hospital. Al salir al exterior por primera vez desde mi rescate, me abrumó la intensidad de las sensaciones. Colores vivos, multitud de sonidos, el olor de la hierba y las flores,
el calor de los rayos del sol sobre mi piel. Todo parecía increíblemente brillante y vivo, como si mis sentidos se hubieran agudizado después de días de privación sensorial. Estaba sentado en un banco en el jardín del hospital, con la cara vuelta hacia el sol, cuando Timur se sentó a mi lado. ¿En qué piensas?, preguntó después de unos minutos de silencio. En cómo damos todo esto por sentado, respondí, abarcando el mundo que me rodeaba con un gesto. La luz, el aire, el espacio, la posibilidad de movernos. En la cueva me di cuenta de lo dependientes que somos de cosas básicas que ni siquiera notamos en la vida cotidiana. Timur asintió. Una experiencia así cambia la perspectiva. ¿Has pensado ya en qué vas a hacer cuando te den el alta? Guardé silencio un rato, mirando las nubes que pasaban por el cielo. No lo sé. Una parte de mí quiere volver inmediatamente a las cuevas, demostrarme a mí mismo que no tengo miedo. Otra parte, no estoy segura de querer volver a estar bajo tierra alguna vez. No te apresures a tomar decisiones, dijo Timur con suavidad. Date tiempo para curarte, tanto física como emocionalmente. La respuesta correcta llegará sola. Esa noche, tumbado en la cama del hospital, reflexioné sobre mi experiencia en un contexto más amplio. La cueva se había convertido para mí en una metáfora de las profundidades internas de la psique humana, espacios oscuros e inexplorados donde se esconden nuestros miedos, esperanzas y recursos desconocidos. En la situación extrema, descubrí en mí fuerzas cuya existencia ni siquiera sospechaba. La capacidad de mantener la claridad de pensamiento en condiciones de peligro mortal, de encontrar soluciones creativas con recursos mínimos, de no rendirme incluso cuando todos los argumentos racionales hablaban de la desesperanza de la situación. Estos descubrimientos no eran menos valiosos que los hallazgos arqueológicos que esperaba hacer en la cueva Grosdevalla. Había explorado no solo laberintos subterráneos, sino también los laberintos de mi propia conciencia, y ambos viajes habían resultado igualmente transformadores. Al séptimo día, los médicos anunciaron que estaba listo para el alta. Mi peso todavía estaba por debajo de lo normal, y mis fuerzas no se habían recuperado por completo, pero los indicadores básicos habían vuelto a la normalidad, y la recuperación posterior podía tener lugar en casa. Antes de darme de alta, el doctor Kaigorodov me dio recomendaciones detalladas sobre nutrición, ejercicio físico y rehabilitación psicológica. Insistió en que continuara las sesiones con el psicólogo y los exámenes médicos regulares durante los meses siguientes. Su cuerpo se recuperará más rápido que su psique, me advirtió. No ignore los síntomas emocionales, incluso si físicamente se siente bien. Prometí seguir todas las recomendaciones, comprendiendo su importancia. La experiencia en la cueva me había enseñado a no menospreciar la opinión de los expertos y a no sobreestimar mis fuerzas. Timur me ayudó a recoger mis cosas y me acompañó hasta el coche. Todo mi equipaje, incluyendo el equipo de espeleología, había sido trasladado desde el campamento junto a la cueva. Al ver el equipo familiar, cuerdas, mosquetones, aparatos de descenso, sentí emociones encontradas. Estas herramientas eran parte de mi identidad, una extensión de mi cuerpo, pero ahora también se asociaban con una experiencia traumática. No tienes que decidir nada ahora, dijo Timur al notar mi mirada. Ponlo todo en el trastero y olvídate de ello por un tiempo. Cuando estés listo, lo sabrás tú mismo. El viaje a casa duró unas 3 horas. Timur insistió en conducir, temiendo con razón mi reacción en caso de que hubiera túneles en la carretera. No discutí, entendiendo que mi concentración aún no estaba en su nivel óptimo, mirando por la ventana los paisajes que pasaban, colinas verdes, campos, pueblos. Sentí una profunda gratitud por la oportunidad de volver a ver este mundo. Cada curva del camino, cada árbol, cada rayo de sol parecía un regalo, un milagro que casi había perdido para siempre. ¿Sabes?, dije, rompiendo el largo silencio. Creo que volveré a las cuevas. No inmediatamente, pero volveré. Timur me echó una rápida mirada,
sin apartar los ojos de la carretera. ¿Por qué? Porque el miedo es un mal consejero. Si permito que esta experiencia me quite lo que amo, entonces la cueva realmente ganará. Se llevará una parte de mí, aunque no se haya llevado mi vida. Timur asintió lentamente. Sensato, pero no te precipites. Y cuando decidas volver, iré contigo. No más salidas en solitario. Hecho. Sonreí, sintiendo que el peso en mi corazón retrocedía un poco. Al llegar a casa, me sorprendió lo extraña que me parecía mi propio apartamento. Los objetos familiares parecían raros, como si pertenecieran a otra persona, a la persona que era antes de la cueva. En cierto sentido, así era. Había vuelto siendo otra persona. Timur me ayudó a deshacer las maletas e insistió en quedarse a pasar la noche, temiendo que me pusiera malo. No me opuse, reconociendo que la compañía sería bienvenida en mi primera noche en casa. Pedimos comida, vimos un bodrio de película de acción en la tele, evitando hablar de la cueva o de mi experiencia. Era un pacto tácito. Darle a mi psique un respiro de los recuerdos traumáticos, al menos por una noche. Cuando llegó la hora de acostarme, sentí que la ansiedad iba en aumento. La oscuridad del dormitorio, incluso con la luz quitamiedos, me traía malas asociaciones. Dejé la puerta entreabierta para que la luz del pasillo entrara en la habitación y me tumbé, tratando de controlar la respiración. El sueño no llegaba. Cada vez que cerraba los ojos, volvía a la cueva, fría, oscura, sin aire. Sentía cómo las paredes se estrechaban, cómo el aire se hacía cada vez más escaso, cómo la oscuridad me oprimía el pecho, impidiéndome respirar. Después de una hora de intentos infructuosos de conciliar el sueño, me levanté y salí al balcón. El aire nocturno era fresco y agradable. Respiré hondo, llenando los pulmones, y miré el cielo estrellado. El espacio infinito sobre mi cabeza, lo opuesto a la cueva cerrada, fue calmando mis nervios poco a poco. Me quedé allí de pie alrededor de una hora, simplemente respirando y mirando las estrellas, dejando que el silencio de la noche me envolviera. Gradualmente, la tensión se disipó, y sentí que podía intentar acostarme de nuevo. Al volver a la cama, me dormí casi al instante, y por primera vez en muchos días, mi sueño fue profundo y sin pesadillas. Las semanas siguientes fueron un período de lenta recuperación. Seguí las recomendaciones de los médicos, aumentando gradualmente la actividad física y siguiendo una dieta rica en proteínas y nutrientes. Mi cuerpo se recuperaba más rápido de lo que esperaba. La juventud y la buena forma física antes del incidente jugaron un papel importante. La rehabilitación psicológica fue más lenta. Continué las sesiones con la doctora Stern, trabajando para superar el estrés postraumático. Las pesadillas se hicieron menos frecuentes, pero no desaparecieron por completo. Todavía me sentía incómodo en espacios cerrados y prefería dormir con la luz encendida. La doctora Stern me sugirió llevar un diario, anotando mis pensamientos y sentimientos sobre la experiencia vivida. Al principio me resistí a la idea, considerándola demasiado sentimental, pero poco a poco descubrí que el proceso de escribir realmente me ayudaba a estructurar los pensamientos y procesar las emociones. Los recuerdos traumáticos se almacenan en el cerebro de forma diferente a los recuerdos normales, me explicó. Están fragmentados, cargados de emociones y a menudo carecen de contexto. Escribir ayuda a integrar estos fragmentos en una narrativa coherente que el cerebro puede procesar y archivar como una experiencia pasada, y no como una amenaza continua. Un mes después del incidente, decidí volver al trabajo. Como geólogo consultor en una empresa privada, podía trabajar a distancia la mayor parte del tiempo, analizando datos y redactando informes. Sumergirme en la rutina habitual me ayudó a recuperar una sensación de normalidad. Mis compañeros de trabajo habían sido informados de mi experiencia y mostraron comprensión, evitando las bromas sobre espacios cerrados o la oscuridad. Sin embargo, sentía sus miradas curiosas y oía susurros a mis espaldas.
La historia de mi rescate había recibido cierta cobertura en los medios de comunicación locales, y me convertí involuntariamente en objeto de interés. Los periodistas intentaron ponerse en contacto conmigo varias veces para entrevistarme, pero me negué, sintiéndome incapaz de discutir públicamente lo que había vivido. La única excepción fue una breve declaración escrita para una revista de espeleología, en la que subrayé la importancia de seguir las normas de seguridad y de no explorar nunca cuevas desconocidas solo. Timur me visitaba con regularidad, a veces quedándose los fines de semana. Su presencia era reconfortante. No me presionaba con preguntas, pero estaba dispuesto a escuchar cuando yo quería hablar. Juntos dábamos largos paseos por espacios abiertos, parques, campos, la orilla del río, lo que formaba parte de mi terapia para superar la claustrofobia. Durante uno de esos paseos, aproximadamente 2 meses después del incidente, Timur sacó a colación con cautela el tema de volver a la espeleología. Los chicos del club están planeando una excursión a la cueva de Kapova dentro de un mes. Nada complicado, una ruta turística, segura y con mucha gente. Pensaba que tal vez querrías unirte. El primer paso de vuelta, por así decirlo. Me detuve, mirando al horizonte. La sola idea de volver a meterme bajo tierra me provocaba sentimientos encontrados. Miedo, ansiedad, pero también una extraña atracción, como si fuera un asunto pendiente que exigiera ser resuelto. Me lo pensaré, respondí, sin estar preparado ni para aceptar ni para rechazar. Timur no insistió, entendiendo lo delicado de mi situación. Por supuesto, solo quiero que sepas que la oferta está abierta, y estaremos todos contigo si te decides. Esa noche soñé con una cueva, pero no con la trampa oscura en la que había estado encerrado, sino con una majestuosa sala subterránea con cristales que reflejaban la luz de las linternas, con ríos subterráneos y caprichosas formaciones rocosas. Me desperté con una sensación de pérdida, como si una parte de mí se hubiera quedado allí, bajo tierra, y me llamara para que volviera. En la siguiente sesión con la doctora Stern, le conté la propuesta de Timur y mis sentimientos encontrados. Es una reacción normal, me dijo. Después de una experiencia traumática, una persona a menudo experimenta simultáneamente el deseo de evitar situaciones que le recuerden el trauma y la necesidad de volver a ellas para demostrarse a sí misma que puede superar el miedo. ¿Y qué me aconseja? Desde un punto de vista profesional, la exposición controlada en un entorno seguro puede ser útil para superar el trauma. La cueva de Kapova es un lugar turístico con iluminación, senderos y guías. Es muy diferente de su experiencia en la cueva salvaje, pero la decisión debe ser suya, basada en su propia disposición, no en la presión externa o en la sensación de que debe hacerlo. Reflexioné sobre sus palabras durante varios días. Una parte de mí quería demostrarse que el miedo no había ganado, que todavía era espeleólogo, que las cuevas aún podían ser un lugar de descubrimientos y belleza, y no solo de peligro y sufrimiento. Después de mucho pensarlo, llamé a Timur y le dije que me uniría al grupo. Su alegría era casi palpable incluso a través del teléfono. «Excelente. Sabía que no te rendirías. Todos estaremos cerca, te lo prometo. Sin presiones, sin expectativas. Solo una excursión tranquila para volver a sentir el ambiente». Durante las semanas siguientes, intensifiqué el entrenamiento físico, tratando de recuperar la forma que tenía antes del incidente. Correr, nadar, ejercicios de fuerza. Me sumergí en un régimen de preparación como si me estuviera preparando para una expedición seria, no para una caminata turística. La doctora Stern me ayudó a desarrollar una estrategia para controlar la ansiedad durante la visita a la cueva. Técnicas de respiración, métodos para cambiar la atención, frases ancla para tranquilizarme. Incluso hicimos varias sesiones en un simulador de espacio confinado para que pudiera practicar estas técnicas en un entorno controlado. Cuando llegó el día del viaje, me sentía a la vez emocionado y asustado.
Nuestro grupo estaba formado por 6 personas, todos espeleólogos experimentados que conocían mi historia y estaban dispuestos a apoyarme. Evitaron delicadamente hablar de mi incidente durante las 3 horas de viaje hasta la cueva, y en su lugar discutieron las últimas noticias del mundo de la espeleología, nuevos equipos y planes para futuras expediciones. La cueva de Kapova, o Shulgan Tash, como la llaman los lugareños, es conocida por sus antiguas pinturas rupestres y es un popular destino turístico. Amplias galerías, senderos iluminados, la constante presencia de guías y otros visitantes. Todo esto creaba una atmósfera de seguridad, muy diferente de mi experiencia en Gros de Valle. Cuando nos acercamos a la entrada de la cueva, sentí que mi corazón empezaba a latir más rápido. Timur notó mi tensión y me puso la mano en el hombro. Podemos darnos la vuelta en cualquier momento, sin presiones. Respiré profundamente, usando la técnica que me había enseñado la doctora Stern. Estoy bien. Hagámoslo. Los primeros pasos hacia el interior fueron los más difíciles. A pesar de la brillante iluminación y el amplio pasillo, sentí un ataque de pánico instantáneo. La sensación de que las paredes se encogían, que faltaba el aire, que no había salida. Me detuve, cerré los ojos y me concentré en la respiración. Inhalar en 4 tiempos, mantener la respiración en 7, exhalar en 8. Repetir. Timur y los demás esperaron pacientemente, sin apresurarme ni comentar nada. Cuando abrí los ojos, el pánico había disminuido, dejando solo una leve ansiedad en la periferia de mi conciencia. Estoy listo. Sigamos adelante. Continuamos el camino, moviéndonos lentamente, deteniéndonos para contemplar las formaciones rocosas y las pinturas rupestres. El guía hablaba de la historia de la cueva, de los antiguos que crearon los dibujos hace miles de años, de los procesos geológicos que formaron estas salas subterráneas. Poco a poco me fui relajando, permitiendo que la belleza de la cueva me cautivara. Majestuosas estalactitas y estalagmitas, caprichosas cortinas de piedra, un río subterráneo con agua cristalina. Todo esto me recordó por qué me enamoré de la espeleología en primer lugar. Cuando llegamos al salón de los dibujos, con las antiguas representaciones de mamuts, caballos y otros animales, sentí una profunda conexión con las personas que crearon estas imágenes. Ellos también descendieron al subsuelo, superando el miedo a la oscuridad y el espacio confinado, impulsados por algo más grande. Búsquedas espirituales, un impulso creativo, el deseo de dejar una huella. En ese momento comprendí que no estaba dispuesto a renunciar a la espeleología. Las cuevas eran parte de mi identidad, de mi pasión, de mi camino para conocer el mundo y a mí mismo. El incidente en Gros de Valle fue una experiencia traumática, pero no debía definir mi actitud hacia todas las cuevas y hacia esta parte de mi vida. Al salir a la superficie después de una excursión de 2 horas, sentí una extraña mezcla de emociones. Alivio por regresar al espacio abierto, orgullo por superar el miedo, nostalgia por aventuras espeleológicas más intensas y un nuevo respeto por las fuerzas de la naturaleza, capaces tanto de crear belleza como de entrañar peligro. ¿Cómo estás?, preguntó Timur cuando nos alejamos de la entrada. Mejor de lo que esperaba, respondí honestamente. Hubo algunos momentos de pánico, pero lo superé, y me alegro de haber ido. ¿Listo para el siguiente paso? Lo pensé. No inmediatamente. Pero sí, creo que volveré a la espeleología de verdad, poco a poco, con las debidas precauciones y nunca más solo. Timur sonrió. Suena a un buen plan. Aquella noche, sentado junto a la hoguera cerca de nuestro campamento, le conté al grupo mi experiencia en Gros de Valle, compartiendo por primera vez la historia completa con alguien que no fuera mi psicóloga. Hablé del miedo y la desesperación, de la lucha por mantener la cordura en la oscuridad, de los momentos de esperanza y de los descubrimientos que finalmente me llevaron al rescate. El grupo escuchó en silencio,
comprendiendo la importancia del momento. Cuando terminé, Oleg, el mayor y más experimentado de nosotros, levantó su taza de té en un brindis silencioso. Los demás lo imitaron. «Por el regreso», dijo simplemente, y todos entendimos que no se trataba solo de mi rescate físico, sino también del regreso a la vida, a la pasión, a la comunidad. Esa noche dormí al aire libre, mirando las estrellas, sintiendo una conexión con la tierra bajo mí y con el espacio sobre mi cabeza. Pensaba en la cueva Gros de Valla, en los oscuros pasadizos y los símbolos ancestrales, en los momentos de desesperación y los atisbos de esperanza. La experiencia de supervivencia me había cambiado, pero no me había roto. Me mostró la profundidad de mi propia resistencia y fuerza de voluntad. Me enseñó a valorar lo que la mayoría de la gente da por sentado: la luz, el aire, el espacio, la compañía humana. La cueva sin salida se convirtió para mí en una entrada a una nueva comprensión de la vida y de mí mismo. Y aunque la salida física de aquella trampa se encontró gracias a la casualidad y a la ayuda de otros, el camino interior hacia la aceptación e integración de esta experiencia tuve que recorrerlo yo solo. Tumbado bajo las estrellas, sentía una profunda gratitud por la segunda oportunidad, por el apoyo de mis seres queridos, por las lecciones que me enseñó la oscuridad. No sabía qué me depararía el futuro, qué otras pruebas me esperaban, pero estaba seguro de que las afrontaría con una nueva fuerza y sabiduría, nacidas en las profundidades de la cueva sin salida. Habían pasado 6 meses desde mi rescate de la cueva Gros de Valla. El invierno había dado paso a la primavera, y luego al verano, reflejando simbólicamente mi propio camino del frío y la oscuridad al calor y la luz. Físicamente, me había recuperado por completo. Recuperé el peso perdido, reconstruí la masa muscular, me deshice de los últimos hematomas y rasguños. La recuperación psicológica fue más lenta, pero el progreso era evidente. Seguí con las sesiones con la doctora Stern, aunque ahora eran quincenales en lugar de semanales. Las pesadillas nocturnas se volvieron raras y los ataques de claustrofobia, menos intensos y más controlables. Aprendí a vivir con esta experiencia, a integrarla en mi historia, sin permitir que determinara mi futuro. Después de una exitosa visita a la cueva de Kapova, poco a poco fui volviendo a la espeleología, comenzando con rutas sencillas y bien conocidas y siempre en compañía de compañeros experimentados. Cada salida exitosa al subsuelo fortalecía mi confianza y ayudaba a restablecer las asociaciones positivas con las cuevas. Un día de verano, recibí una llamada inesperada de Mikhail Korneev, el jefe de la operación de rescate, que me había visitado en el hospital. «Sabeli, ¿cómo va tu recuperación?», preguntó tras un breve saludo. «Progresando. Físicamente estoy bien, psicológicamente, mejorando cada día». «Me alegro de oírlo. Tengo una propuesta que podría interesarte. ¿Recuerdas que te dije que necesitábamos gente con tu experiencia en el servicio de rescate? Estamos formando un grupo especial para operaciones de rescate en cuevas y estructuras subterráneas de difícil acceso. Tu experiencia, tanto como espeleólogo como persona que ha vivido una situación extrema de supervivencia, sería invaluable». La propuesta me pilló por sorpresa. La idea de ayudar a personas que se encontraban en una situación similar a la mía era atractiva, pero ¿estaba preparado para asumir tal responsabilidad? No estoy seguro, Mikhail. Todavía estoy trabajando para superar mis miedos. Lo entiendo. Y no te pido una respuesta inmediata. Piénsalo. Empezamos un curso de formación dentro de un mes. Será un proceso gradual que incluirá tanto la preparación técnica como los aspectos psicológicos de las operaciones de rescate. Puedes empezar la formación y ver cómo va. Prometí pensarlo y hablarlo con la doctora Stern. Su opinión era para mí una referencia importante a la hora de evaluar mi preparación psicológica para dar ese paso. «Es una propuesta interesante», dijo ella en nuestra siguiente sesión. «A menudo,
Las personas que han vivido una experiencia traumática encuentran la curación ayudando a otros que se encuentran en una situación similar. Puede dar una sensación de control y sentido, transformar una experiencia negativa en algo positivo. ¿Pero estoy preparado? Eso solo puedes decidirlo tú. Pero el hecho de que dudes y te hagas esta pregunta ya habla de una sana autoconciencia. Hace 6 meses, o bien te habrías negado rotundamente por miedo, o bien te habrías lanzado a demostrarte a ti mismo y a los demás que te habías recuperado por completo, ignorando las limitaciones reales. Sus palabras me hicieron reflexionar. En efecto, mi actitud hacia la experiencia vivida había evolucionado. Ya no la veía solo como un trauma que había que superar o como una vergonzosa debilidad que había que ocultar. Se convirtió en parte de mí, una fuente tanto de vulnerabilidad como de fortaleza. Después de varios días de reflexión, llamé a Mijaíl y acepté empezar el curso de entrenamiento, con la condición de poder abandonarlo si sentía que era demasiado para mí. Los entrenamientos comenzaron 3 semanas después. Nuestro grupo estaba compuesto por 12 personas con distintos perfiles profesionales: espeleólogos, alpinistas, médicos, ingenieros. Nos unía el deseo de ayudar a la gente en situaciones extremas y la disposición a arriesgarnos para lograrlo. El curso era intenso y exhaustivo. Estudiamos técnicas de rescate en diversas condiciones, desde estrechos pozos verticales hasta sistemas de cuevas inundadas. Se prestó especial atención a los aspectos psicológicos: cómo apoyar a las víctimas en una situación crítica, cómo combatir el pánico, cómo tomar decisiones bajo presión. Para mí, el módulo más difícil resultó ser la simulación de operaciones de rescate en condiciones similares a las de mi incidente: espacios oscuros y angostos con acceso limitado al aire. La primera simulación de este tipo me provocó un fuerte ataque de pánico, haciéndome dudar de si había tomado la decisión correcta al unirme al programa. Pero los instructores, que conocían mi experiencia, me ofrecieron un enfoque individualizado, un aumento gradual de la complejidad de las situaciones, técnicas adicionales para controlar el estrés y la posibilidad de abandonar la simulación en cualquier momento sin ser juzgado. Con cada entrenamiento me sentía más seguro. La conciencia de que ahora tenía conocimientos, habilidades y un equipo de apoyo transformó mi miedo. No desapareció por completo, pero se volvió manejable, incluso útil. Una dosis saludable de miedo aumenta la vigilancia y la precaución, cualidades fundamentales en las operaciones de rescate. Tras 2 meses de entrenamiento intensivo, llegó el momento de la primera operación real. Un grupo de turistas se había perdido en el sistema de cuevas de Ordinskaya cuando una lluvia repentina elevó el nivel del agua, bloqueando el camino de salida. Nadie resultó gravemente herido, pero estaban aislados, con provisiones limitadas y sin equipo especial. Cuando Mijaíl me propuso unirme al equipo de rescate, sentí el conocido escalofrío del miedo. Pero ahora se mezclaba con algo más: determinación, compromiso, el deseo de utilizar mi experiencia para ayudar a los demás. «Estoy listo», dije, y era verdad. La operación fue un éxito. Encontramos al grupo en una de las salas superiores de la cueva, a donde habían subido para escapar de la creciente agua. Estaban asustados, agotados, pero vivos. Mi papel consistió en evaluar su estado psicológico y prestar los primeros auxilios mientras el equipo principal preparaba el camino para la evacuación. Al mirar a los ojos de esas personas, vi el mismo miedo que había experimentado yo mismo en la cueva de Grozdevaya. Pero ahora podía decirles lo que tanto había deseado escuchar entonces: no están solos, la ayuda está aquí, los sacaremos de aquí. Durante la evacuación, una de las turistas, una joven, empezó a entrar en pánico en un estrecho pasadizo. Su respiración se volvió rápida y superficial. Sus pupilas se dilataron, su cuerpo se tensó. Todos los signos de un inminente ataque de pánico, que yo conocía demasiado bien. Me agaché a su lado,
La miré a los ojos y le dije con calma: «Sé lo que sientes. He estado donde estás tú ahora. El miedo es real, pero no tiene por qué controlarte. Respira conmigo». Empecé a respirar lenta y profundamente, demostrándole la técnica que yo mismo utilizaba. Poco a poco, ella sincronizó su respiración con la mía y la tensión empezó a liberarla. Al cabo de unos minutos, estaba preparada para seguir adelante. Cuando todos salimos a la superficie sanos y salvos, esta mujer se me acercó y me abrazó con fuerza. «Gracias», se limitó a decir, pero en sus ojos vi una profunda gratitud y la comprensión de lo que ambos habíamos vivido. En ese momento, sentí que se cerraba un círculo. Mi propia experiencia traumática, que durante mucho tiempo había parecido un sufrimiento sin sentido, adquirió un propósito y un significado. Me dio una capacidad única para comprender y ayudar a las personas en situaciones similares, una capacidad que no tendría sin la experiencia vivida. Después de esta operación, me dediqué por completo a trabajar en el servicio de rescate, primero como voluntario, compaginándolo con mi trabajo principal como geólogo, y luego, tras obtener la cualificación necesaria, como empleado a tiempo completo en la Unidad Especial de Rescate en condiciones subterráneas complejas. Durante el año siguiente, participé en 17 operaciones de rescate de diversa complejidad. Algunas fueron relativamente sencillas: sacar a turistas perdidos de una cueva poco complicada. Otras requirieron todas nuestras habilidades y recursos: extraer a un alpinista herido de un pozo vertical profundo, rescatar a mineros tras un derrumbe en una antigua mina. Cada operación exitosa me proporcionaba una profunda satisfacción, la sensación de que mi experiencia en la cueva de Gros de Valla no había sido en vano. Se convirtió en mi activo más valioso, permitiéndome comprender y anticipar las reacciones de las personas en situaciones extremas, encontrar palabras de consuelo y apoyo que realmente funcionan, porque provienen de la experiencia personal y no de un libro de texto. Paralelamente a mi trabajo en el servicio de rescate, continué mis propias investigaciones espeleológicas, aunque ahora eran más conscientes y cautelosas. Nada de incursiones en solitario, una preparación minuciosa y respeto por las fuerzas de la naturaleza, que pueden ser tan maravillosas como letales. En el aniversario de mi rescate de la cueva Gros de Valla, decidí hacer algo que llevaba mucho tiempo posponiendo: volver al lugar de los hechos, no para descender de nuevo a la cueva, que permanecía cerrada debido a su inestabilidad, sino para cerrar ese capítulo de mi vida, despedirme simbólicamente del trauma y agradecer las lecciones aprendidas. Timur insistió en acompañarme, y le agradecí su presencia. Llegamos temprano por la mañana, cuando los primeros rayos de sol apenas comenzaban a iluminar las colinas boscosas que rodeaban la entrada de la cueva. La entrada estaba oficialmente cerrada. Una imponente reja metálica bloqueaba el paso, y carteles de advertencia informaban del peligro de derrumbe. No teníamos intención de infringir la prohibición. El propósito de nuestra visita era más bien ceremonial que exploratorio. Nos sentamos en una pequeña explanada cerca de la entrada. Saqué de mi mochila una pequeña caja que había hecho especialmente para la ocasión. En ella había objetos simbólicos: un trozo de piedra caliza de otra cueva, una pequeña linterna, una fotografía del equipo de rescate que me sacó y una carta que me había escrito a mí mismo, describiendo mi camino del trauma a la curación. «¿Qué vas a hacer?», preguntó Timur, observando cómo colocaba esos objetos. «Celebrar un pequeño ritual de despedida. No de las cuevas, que siempre serán parte de mi vida, sino del trauma, del papel de víctima, de definirme a mí mismo a través de lo que ocurrió aquí». Timur asintió comprensivamente y se alejó, dándome espacio para ese momento personal. Me senté frente a la entrada de la cueva, mirando la oscura abertura tras la reja, y pensé en el camino que había recorrido durante ese año. De la desesperación a la esperanza, de la impotencia a la fuerza, de la víctima al salvador. La cueva que casi me había quitado la vida, paradójicamente,
me había dado una nueva, más consciente, decidida y llena de significado. Saqué la carta y la releí. La historia de mi transformación, las lecciones que había aprendido, la gratitud por una segunda oportunidad. Luego, cuidadosamente, la volví a guardar en la caja, añadiendo una pequeña piedra recogida del suelo cerca de la entrada. El último elemento simbólico. Después de cerrar la caja, la enterré superficialmente en el suelo, al pie de un árbol que crecía cerca del sendero a la cueva. No como un secreto que ocultar, sino como una semilla que puede germinar en algo nuevo. Gracias, dije en voz baja, dirigiéndome no tanto a la cueva como a la experiencia que me había brindado. Ya no soy prisionero de tu oscuridad. Llevo tu luz. Timur se acercó y me puso una mano en el hombro. ¿Listo? Asentí, sintiendo una extraña ligereza, como si la carga invisible que había llevado todo este año por fin me hubiera abandonado. Nos dimos la vuelta para marcharnos, y en ese momento noté algo que no había visto antes. Un pequeño sendero que subía por la ladera de la colina. La intuición me decía que lo siguiera. El sendero conducía a la cima de la colina, desde donde se abría una vista impresionante del paisaje circundante, bosques, campos, una lejana línea de montañas en el horizonte. Y justo debajo de nosotros, en la ladera de la colina, estaba el mismo lugar donde me encontraron, un pequeño orificio que conectaba el mundo subterráneo con la superficie, a través del cual había enviado una señal de socorro. Estando allí, en la cima, mirando el cielo infinito y la inmensidad del paisaje, sentí una profunda gratitud por cada respiración, por cada rayo de sol en mi piel, por la oportunidad de ver esa belleza. La cueva me había enseñado a valorar lo que la mayoría de la gente da por sentado. «Sabes», le dije a Timur, sin apartar la vista del horizonte, «creo que nunca estuve realmente encerrado en esa cueva». «¿Qué quieres decir?» «Físicamente, sí, estaba atrapado, pero espiritualmente, mentalmente, siempre había una salida. Una salida a lo más profundo de mí mismo, a recursos cuya existencia ni siquiera sospechaba, a una conexión con algo más grande que yo». Timur asintió pensativamente. «Y ahora estás ayudando a otros a encontrar esa salida». «Exacto. Quizás ese era el sentido de todo lo que ocurrió. No solo sobrevivir yo, sino ayudar a otros a sobrevivir. No solo encontrar una salida para mí, sino mostrar el camino a los que se han perdido en sus propias cuevas, ya sean mazmorras reales o la oscuridad y la desesperación metafóricas». Nos quedamos allí mucho tiempo, observando cómo el sol se elevaba, inundando el paisaje de luz. Me sentí parte de ese paisaje, parte del ciclo de la luz y la oscuridad, el descenso y el ascenso, la pérdida y el encuentro. La cueva sin salida me enseñó la lección más importante. Incluso en la más profunda oscuridad, en el espacio más cerrado, en la situación más desesperada, existe un camino. Si no una salida física, un camino interior hacia la fuerza, la resistencia y el significado. Y ahora, un año después, podía decir con seguridad que no solo había encontrado una salida de la cueva, sino también un camino hacia una nueva versión de mí mismo, más fuerte, consciente y decidida. Un camino que comenzó en la oscuridad, pero que conducía a la luz. El camino que aún sigo recorriendo, con cada rescate, con cada descenso, con cada inhalación y exhalación en este asombroso viaje que llamamos vida. Mientras bajaba la colina de vuelta al coche, eché una última mirada a la entrada de la cueva Gros de Valla. Ya no me inspiraba miedo ni recuerdos dolorosos. Se había convertido, sencillamente, en parte de mi historia, un capítulo que había llegado a su fin para dar comienzo a uno nuevo. Un capítulo de renacimiento, propósito y servicio. «Vámonos a casa», le dije a Timur, y echamos a andar, dejando atrás la cueva, pero llevándonos con nosotros sus lecciones y sus dones. Habíamos encontrado la salida, no solo del laberinto subterráneo, sino también del laberinto del trauma, el miedo,
y las limitaciones que yo mismo había creado en mi mente. Y en esto, quizás, radicaba la lección más importante de la cueva sin salida. La verdadera libertad no empieza con una liberación física, sino con la liberación de la mente y el espíritu, con la aceptación tanto de la oscuridad como de la luz como partes integrantes del viaje que nos convierte en quienes estamos destinados a ser.